Saludamos y le damos la bienvenida a Canal Águila TV a don Salvador Quispe. Salvador Quispe es un luchador nacional. Se lo podrá identificar como del grupo indígena, pero su nivel cultural, su talento, su enjundia, cogió un ejemplo nacional. Un hombre que ha luchado como prefecto, como asambleísta, diputado, como amigo, por lo cual para nosotros es un honor tenerlo aquí y acercar el Ecuador profundo a través de este canal Águila TV con la Amazonía, con el sector indígena, con el deseo de los marginados, de los descamisados, de los descalzos, de integrarlos, porque ese Ecuador profundo es de todos. Bienvenido, Salvador, a este programa. Muchas gracias, Leonardo. Qué gusto saludarlo a usted, a sus colegas, sobre todo a su audiencia. Muchas gracias por invitarnos, aunque ya estamos, creo, hoy día 22 de enero. Han corrido ya 22 días de este nuevo año, pero me parece que no es tarde para desearnos mutuamente que tengamos un bonito año, sobre todo para quienes estamos vinculados a la tierra directamente. No ha sido tan, tan motivador los años anteriores. La esperanza de que este año sea un año mejor. Así que aquí estamos para conversar sobre esos temas, sobre tantos otros temas vinculados a la vida diaria de quienes vivimos en el campo. Bueno, yo te agradezco mucho. Salvador, empecemos por eso que dices tú, deseándonos buen año, que Dios nos mire con mucho entusiasmo, muchas bendiciones, pero hablemos de nuestro Ecuador profundo. Tú naciste en el Ecuador profundo, naciste en tierra rica y a veces nos quejamos de que no alcanza, no a nosotros personalmente, sino a quienes nosotros llevamos esa voz. Primero hablemos de ese sector tuyo, sector nuestro, el sector agropecuario, antes de ir llegando a lo que está empeñado en dirigir el grupo cultural indígena. Háblame de tu tierra, de tu provincia, cómo están, qué están produciendo, cómo están llegando esos productos a los puertos principales, a las grandes ciudades y al exterior. Yo te he visto a ti en tu hacienda trabajar con machete. Leonardo, sentimientos encontrados. Yo nací aquí, ahora mismo estoy aquí en Zamora, en un barrio que se llama Piunza, a 30 minutos de la ciudad de Zamora. Y aquí tenemos dos cosas que es casi característico de todo el Ecuador: un buen sol y una buena lluvia. Entonces ya podemos imaginarnos todos nuestros campos muy verdes, los bosques con árboles frondosos de 30, de 50 metros de altura, es muy común. Entonces tenemos un suelo, por un lado, bastante bueno, pero al mismo tiempo muy frágil, muy frágil. En todo caso, nuestras huertas no dejan de producir el verde, la yuca, en cantones como Palanda, como Chinchipe, un buen café. En alguna ocasión ganaron el primer puesto en el concurso de la taza dorada del café. El cacao, sí, el cacao, un buen producto. Aquí es muy común encontrar el nacional, el fino y de aroma, el auténtico, el que cultivaban nuestros mayores hace más de 5.300 años. Las investigaciones de, de Santa Ana, allá en Palanda, dicen que ese cacao es el que tenemos hoy todavía. Y yo en mi pequeña huerta, que no es una hacienda, ya quisiera que sea una hacienda, mi estimado Leonardo, una pequeña huerta que tengo donde me entretengo haciendo mis actividades. Yo tengo mis plantas de cacao de esa calidad, ¿no? El nacional fino y de aroma, el amarillo. Entonces, es una tierra bendecida, se produce, en alguna ocasión logramos que nuestros productores lleguen a vender hasta en $600 el quintal de café.
Obviamente es un café calificado con los expertos en el marco de las ferias que hacíamos cuando yo era prefecto. El Bracamoros Coffee es una feria que instauramos en esos tiempos y venían los catadores de Francia, de Canadá, de muchos lados y determinaron que es un café muy bueno y llegaron a pagar hasta $600 por un quintal. Para nosotros eso era una cosa enorme, ¿no? Porque aquí se vendía el quintal en $80, en $100. Entonces, llegar a vender un lote de café hasta en $600 era una cosa impresionante. Y ese café está allí. Entonces, esas son las bondades, por un lado, que ofrece nuestra tierra. Aparte de que Zamora Chinchipe tiene una población mayoritariamente en el campo, dedicados a la agricultura familiar y campesina, una población joven, así que todo esto anima. Pero decía yo, sentimientos encontrados, porque de repente llegó esta fiebre de la minería a todo nivel, legal, ilegal, a gran escala, mediana, pequeña, y esta minería arrasó con las riberas de los ríos, el río Zamora, el río Nangariz, el río Yacuambi, donde antes estaban nuestras huertas y abastecían no solamente para el consumo local, hoy se han convertido literalmente en un pedregal y ahora ya no podemos sembrar. Y esto es realmente preocupante. Ojalá hagamos conciencia y cuidemos del entorno, porque si bien la agricultura no nos da billetes por montones, pero nos da el gusto y nos ha dado la vida. Así que ahí en ese contexto estamos, mi estimado Leonardo. Cuéntame, ¿la minería qué es? ¿Minería ilegal o minería con ya autorización desde el Estado? Hay de todo, mi estimado Leonardo. Algunos dicen que son legales, otros que son ilegales, pero al final todos hacen lo mismo. Y no hay una institución, no hay un Estado. Dicen que existe ARCOM, la Agencia de Regulación y Control de los Recursos Naturales. Dicen que existe un Ministerio del Ambiente. Para esas cosas no existe una fiscalía, no existe la justicia. Al parecer ahí manda solo la vacuna que viene no de la delincuencia común, la vacuna que llega desde la autoridad con corbata, con saco y corbata sentados en Arcom, en el Ministerio del Ambiente. No se entiende por qué la Fiscalía está viendo, porque eso está aquí al lado, ahí siguiendo la vía principal que va paralelo al río. Y desde la vía se ve todo lo que está pasando a 50 metros, a 100 metros, ahí al río. El río que antes estaba a 300 metros de la vía, ahora han desviado, donde antes eran los sembraderos, ahora está el río y ahora está a 10 menos, a 5 metros de la carretera principal. Todas estas cosas ha ido cambiando y no hay autoridad que actúe, que diga nada. Y si uno habla estas cosas, entonces ya empieza a recibir algún mensaje de que si sigues hablando vas a ver lo que te pasa. Todo eso estamos atravesando. Sin embargo, pues ahí nos toca bregar. Recogiendo la parte también buena, me hablas del café, ¿verdad? Que tu provincia y el Ecuador profundo tiene extraordinarios cafés de especialidades. Estuvimos una época 556.000 hectáreas de café. Hoy solo quedan 26.000 hectáreas de café. Algo similar nos está pasando en el arroz. Teníamos 420.000 hectáreas de arroz hace 20 años. Hoy hemos perdido 160.000 hectáreas de arroz. Pero retomemos el café. Te cuento, Salvador, que mañana viernes estaremos en Jipijapa, la Sultana del Café, otroramente llamada así, Cantón de Manabí, de uno de los 22 cantones que tiene Manabí, con el liderazgo de un hombre joven, de Jorge Delgado, 24 años, director de la Taza Dorada, que se hace tanto a nivel nacional como internacional. Estaremos con el economista Humberto Heredia, estará el ingeniero Pinargote, estará también un científico de talla internacional y mundial como el doctor Víctor Hugo Quimí, el ingeniero Hugo Banguera, etc. Así que
Voy a permitirme en la intervención que tenga de comentar que hemos hablado hoy día con don Salvador Quispe, un gran prefecto que tuvo la provincia, un gran asambleísta y hacendado, finquero que tiene y cultiva. Te quiero pasar a otro tema, Salvador. Nuevo año, nos hemos deseado mutuamente por esa amistad que hicimos en el Congreso, por nuestros afines de buscar un Ecuador mejor. ¿Cuál es tu plan de acción para este año? Desde el punto del indigenado que representas y también liderazgo nacional, porque tus votos van más allá del indigenado. Hubieron hombres como tú, como Yacu Pérez, dos, tres más, que no sé, Miguel, no recuerdo bien el nombre de una gran dama, Patricia de Guayaquil, que fue asambleísta, Patricia Sánchez, no sé si es Patricia otra cara, Sánchez. Patricia Sánchez, personalidades de ustedes. El caso tuyo, Salvador, este 2026, ¿cuál es tu planteamiento y tus horizontes? Leonardo, de acuerdo a mis intenciones, porque finalmente uno nunca sabe qué va a pasar mañana, pero de acuerdo a mis intenciones, dos cosas. Yo no puedo desvincularme de mi pequeña finca. Yaculoma la he llamado. Y ahí tengo mis plantas, tengo mis cacaos, tengo mis cítricos. Ayer nomás sembré unas cuantas plantas más de aguacates. También he reforestado, sigo reforestando, viendo cómo unos pastizales viejos que ya su suelo no servía, estaba muy compacto, muy degradado, de a poco se va convirtiendo en bosques otra vez, vuelven las aves. Bueno, tengo mis gallinas, tengo mis chanchos, tengo mis patos, etcétera, etcétera, los animales menores. Yo no puedo desvincularme de eso. Mi, esa es mi vida. Esa es mi vida. Con mi barreta, con mi asadón, con mi machete, con mi guadaña. Ahí están mis manos, ¿no? Ahora mismo paso la entrevista y corro para allá. Esa es la una actividad que yo no puedo desarticularme este año y mientras Dios me dé vida. Y obviamente lo segundo es no descuidar los temas de evaluar, de analizar y de proponer temas a nivel nacional. Esa ya no es una tarea mía solamente, esa es una tarea de todos. Y ahí lo que estamos haciendo es la invitación para que nos juntemos. Ahora la CONAIE resolvió retomar lo que se llama el Parlamento Intercultural de los Pueblos del Ecuador. Este parlamento que se creó hace un poco más ya son 26 años, y estaba medio dormido, lo hemos retomado y lo estamos despertando de a poco. Este parlamento es eso, ¿no? Vamos a hacer, sobre todo estamos trabajando una propuesta para el Ecuador, una propuesta integral que incluye temas económicos, temas productivos, temas sociales. Entonces, ¿qué pasa con la energía? Ahí se está discutiendo y haciendo propuestas, ¿no? ¿Qué pasa con las telecomunicaciones? ¿Qué pasa con las tasas de interés, etcétera, etcétera? Y en ese marco también hay una mesa que está trabajando una propuesta en el marco de lo que tiene que ver con la agricultura en general y sobre todo la agricultura familiar y campesina, porque este sector es el más golpeado. No olvidemos que estamos vinculados a la agricultura familiar y campesina, cerca de 4 millones de ecuatorianos. Y somos los que proveemos alrededor del 60% de la alimentación que consume el Ecuador. Viene de la agricultura familiar y campesina. Entonces, sin embargo, los que estamos en el campo estamos fregados, literalmente fregados. Entonces, algo tenemos que hacer y ahí estamos trabajando una propuesta y por eso estoy invitando a todos nuestros amigos y aprovecho su programa, Leonardo, para invitar a todos nuestros hermanos ecuatorianos que están vinculados a la agricultura familiar y campesina y agricultura o sector agropecuario en general, que nos juntemos, que aportemos con las ideas y luchemos duro juntos,
juntos para que se mire al sector agropecuario como lo que es la principal actividad del Ecuador. Sin embargo, desde el Estado se la mira como la última rueda del coche. Si existe, dicen bien, y si no, no pasa nada. ¿Qué pasaría si estos 4 millones de ecuatorianos dejamos de trabajar la tierra y no llegan las legumbres a las ferias libres o al Supermaxi? Parece que a veces uno dice que bueno que llegó la pandemia, porque solo en esa época decían gracias al sector campesino. Pasó la pandemia y otra vez regresamos a lo mismo. Ojalá que todas esas experiencias nos enseñen para darle el valor que corresponde y de esa manera motivar para que los hijos de estos 4 millones de ecuatorianos se queden con gusto en su finca, en el campo, y no tengan que, porque están viendo al papá y al abuelo que trabaja tanto y cuando pone la mano en el bolsillo a ver si hay un centavito para comprar algo, no tiene nada. Los jóvenes ven eso y dicen, no, aquí yo no tengo futuro, yo no voy a quedarme como mi abuelo, trabajando tanto y chiro. Entonces me voy a la ciudad, pensando que en la ciudad está la solución. Y en la ciudad tampoco hay cama para tanta gente. Y esas son las razones, las causas por qué el desempleo, el hambre, la miseria y la inseguridad y la delincuencia. Entonces tenemos que luchar para que se mire al trabajo del campo como la principal actividad y se dé el respaldo que corresponde. Las políticas públicas. Yo, por ejemplo, cuánto quisiera sacarme un crédito para potenciar mi trabajo en Yaculoma, pero me asusta cuando las tasas de interés están sobre el 17%. Yo escuché también un comentario suyo al respecto, Leonardo, pero yo estoy viviendo en carne propia. Teníamos nuestras gallinas, un emprendimiento con una de mis hijas, y estuvimos saliendo más o menos, medio tablas, a veces nos quedaba alguna cosita, cuando vendíamos la cubeta de los huevos en $3.50. Pero de repente a finales del año pasado cayó la cubeta a $2, a $2.20. No nos sale ni para pagar los alimentos para las gallinas. Tenemos que deshacernos de las gallinas. ¿Y qué está haciendo mi hija? Ya tuvo que dejar eso y a empezar a buscar trabajito en la ciudad porque ya no hay cómo. Esa es la realidad de millones de ecuatorianos. Esto es lo que tenemos que luchar y buscar cómo revertir para que la juventud se quede con gusto en el campo. Pero hay que poner las políticas públicas para que eso ocurra. Salvador, querido amigo don Salvador Quispe, gracias por todo lo que nos estás diciendo. Sí, los cafetaleros me invitaron como asesor honor a una reunión con el doctor Eduardo Peña y con la ingeniera Patricia Salto, su gerente general de Ban Ecuador. Concreto, para el café, 7% de interés anual a 7 años y hasta $150.000 con garantías reales. Todo esto, justamente en Jipijapa lo vamos a tratar mañana. Como el mundo virtual nos permite, ten la seguridad que lo que se resuelva mañana en Jipijapa con los cafetaleros que van a asistir de algunas provincias, te lo haré conocer a través de la autoridad. Yo soy muy orgánico. Esto lo organiza el director de tasa oral nacional e internacional, Jorge Delgado. Te lo haré conocer. También nos hizo conocer que hay un crédito en violeta para las mujeres. No pregunté a qué tasa de interés y hay un crédito agrojoven también. Tampoco lo he preguntado, pero te lo hago conocer. Y lo que sí te digo, lo que se resuelva para café, te lo haré inmediatamente conocer, porque tú eres un hombre público y un hombre que te gusta ayudar. Más allá, ni tú ni yo creo que estamos en nada que ver con el gobierno, pero sí nos afecta que las cosas positivas lleguen a más y que las cosas negativas tengamos que decirlas, criticarlas, no por ser destructivos, sino porque rectifique. Mientras mejor le vaya
al alcalde, al prefecto, al presidente, mejor nos va a nosotros. Ese es mi objetivo, ese es nuestro caminar. Te conozco tanto, hemos estado juntos. Hoy MLE, te estoy hablando de fútbol ya, hoy MLE recibe un grave problema, uno de los ídolos del Ecuador. Me recuerdo esa amistad contigo con Omar Quintana, recuerdo cuando estuvimos en MLE, tú y muchos asambleístas, de forma deportiva, como es el deporte. La unión hace la fuerza. También te quiero preguntar algo. ¿Cuáles son los productos importantes de la provincia de Zamora que salen al exterior? Me ayudes a seguir conociendo ese Ecuador profundo. Café y cacao, mi estimado Leonardo. Los Ya. principales, café y cacao. Del cacao lo Tenemos conozco. una línea. Del cacao lo conozco porque estuve en Europa el año pasado varias semanas y hablé con un ingeniero Melquiades Mejía, que es de Flavio Alfaro, trabaja para una provincia alemana y va a hacer trabajos en Zamora. Y bien nos dice, y bien nos decías tú, que el cacao de Zamora y de muchas partes del Ecuador, el cacao fino, el cacao de aroma, el cacao ancestral, el cacao descubierto hace 5.300 años, que todo chocolate bueno tiene que tener en su constitución, en su formación, en su fundición de barra, mínimo el 5% de cacao fino del Ecuador. O sea, imagínate el sabor que le da, la calidez que le da al paladar ese cacao que tú nombras, que es orgullo del Ecuador. Y tengo entendido que el de Zamora, como el de muchas otras zonas, es el que se busca. El café también. Soy testigo, hemos hecho 3 tazas doradas y ahí sí soy yo el director en Estados Unidos y hemos hecho 3 tazas doradas. Estamos en conversación con el doctor Roberto Chu, uno de los hombres talentos de este país, para que Jorge Delgado y todo el equipo llevar la taza dorada china. Ojalá que en este certamen que viene de taza dorada en el Ecuador participen varios de Zamora. Hazle conocer a tu conglomerado que va a haber una taza dorada en China. Así que mira lo que es. Te comento que participaron unos compañeros indígenas en Payatanga el año pasado, no, el anteaño pasado, y ganó la taza dorada el anteaño pasado un señor indígena cafetalero de Payatanga. Y clasificaron en el top 10 6 cafetaleros de Payatanga, los 6 indígenas, dueño el mayor de 3 hectáreas. Vendió su quintal de café, escucharme bien, a $6.000 el quintal. Vendió a Wow. $60 la libra. $60 la libra puesto en Payatanga. Pocos días antes de viajar yo a Europa, me llamaron de Nueva York para venir a comprar la cosecha de los siguientes 5 años. O sea, el café de especialidad está cogiendo enorme fuerza en el país. En Chimborazo, en Pichincha, en Imbabura, en Zamora, en Loja, especialmente Loja. Hay que reconocerlo, que Loja la han decidido llamar la República del Café. Yo me sumo a ese nombre, porque honestamente el señor ingeniero Angelino Abad ganó la tasa dorada el año pasado y es la segunda que gana. Con todo esto, mi querido Salvador, quisiera dar que en 3 minutos expongas tú todos tus deseos para el 26. Antes de despedirme yo, darte 3 minutos holgados, que hables con la tranquilidad, con la iracundia que hablabas en el Parlamento, con la fortaleza que luchabas en las calles, con el talento que nos van dando los años, esa experiencia. Siempre aquí en Radio Águila, Radio Canal, este es Canal Águila TV, pero abarca Radio Águila, Radio La Verídica. Aquí siempre tendrás un espacio para tus programas culturales que vienen, especialmente para el sector agropecuario, para tus coidiarios compañeros. Me llamas, Leonardo, mira, ¿qué te parece? ¿Qué parece si hacemos vía Zoom otro entrevistado? Encantado. Así que tómate esos 3 minutos, háblalo con tranquilidad y veamos a un Salvador Quispe guerrero como siempre,
niño, joven y hoy un hombre hecho sabio por los años. Esos son justamente los anhelos que tenemos, mi estimado Leonardo. El Ecuador es un país bendecido. Payatanga, entre, como decimos, entre la ceja de la montaña, ¿no? Y esa es la altura apropiada, de acuerdo a los expertos, para hablar del café de montaña. Y es por todos los Andes, tanto hacia la parte oriental de la cordillera andina, así como a la parte occidental de la cordillera andina. Y tenemos estas dos franjas a lo largo de todo el Ecuador, un suelo y un clima apropiado para el café de montaña. Y es ese café el café apetecido en el mundo. Aquí lo que nos está faltando es compartir estas experiencias. Qué maravilla lo de Payataga, $6,000. Yo con $600 estaba feliz. Por Pero eso te hablando lo de seis dije, mil te dólares, interrumpo, por eso te lo dije, tú con $600 estabas feliz, por eso te lo quise poner el ejemplo de Payatanga, $6,000 el quintal. claro, pero es que $600 es muchísimo mejor que vender en $100. Claro, lógico. Porque eso está pasando también, así como tenemos algunos hermanos caficultores que han logrado vender en esos precios buenos, todavía tenemos, pensaría yo, la gran mayoría de nuestros hermanos caficultores que están vendiendo en 100, en 120 el quintal. Y es verdad. Entonces, aquí lo que necesitamos es compartir esas experiencias, que se le ayude con la capacitación, ¿no? Y de esa manera, entonces, ojalá todos ir subiendo un poquito. Lo mismo pasa con el cacao. El problema es que también necesitamos trabajar en el mercado, un mercado que reconozca la calidad tanto del café, tanto del cacao, porque muchos de nosotros nos esmeramos en tener, por ejemplo, un cacao orgánico. Yo en mi finca nunca pongo ningún químico. Yo le cuento mi propia experiencia. Yo tengo mis chanchos, tengo mi biodigestor y por ahí se procesa todo lo que sale de la chanchera y el biol, todo con una bomba pongo en mis plantas. Y mis plantas están verdecitas, llenas de vida y produciendo. Estas cosas son necesarias, pero uno se pregunta, yo llego a la feria libre, digo, este es un cacao orgánico, es un cacao bueno, un cacao limpio, sano, pero nadie valora eso. El mercado aquí no valora eso. Necesitamos trabajar en un mercado que reconozca este tipo de productos y pague por ese trabajo. Así es que nuestro terreno, nuestro territorio bendecido para eso. Además que en el caso del cacao, aquí el Ecuador y particularmente mi provincia Zamora Chinchipe ha sido la cuna del cacao milenariamente. Entonces, ¿por qué no festejar eso? Abriendo mercados, ayudando, invitando. Eso hacíamos cuando yo era prefecto, invitando a los expertos. Abrimos el Bracamoros Coffee para lo del café y abrimos la feria del cacao. Y ahora se sigue haciendo esa feria. No se ha hecho como hubiésemos querido que crezca, pero bueno, ya está allí. Y ahora no solamente tenemos productores de cacao, sino también ya muchos han emprendido en darle un valor agregado al cacao. Ojalá pronto estés aquí, mi estimado Leonardo, porque será un gusto brindarle un chocolate, una tacita de chocolate calientita y con ese aroma, con un cacao propio de esta tierra, hecho con manos de mujeres de esta tierra, un chocolate que realmente a uno le motiva mucho. Así es que hay que trabajar, sí, en la capacitación para lo que tiene que ver con mejoramiento, las semillas, el tratamiento, toda esta cuestión de la post cosecha, pero también el mercado. El mercado. De lo contrario, uno se esmera y cuesta tanto producir de esa forma y cuando va llevando a la feria libre le ponen el mismo valor que los otros. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces uno dice, ¿para qué voy a estar haciendo un cacao especial, un café especial? Mejor ahí le pongo como quiera, porque al final el mercado me paga igual que el otro café o que el otro cacao. Hay que trabajar mucho en esos temas. Bueno, Salvador, hemos llegado al final de este programa, que yo creo que es el inicio del año
enero del 2026. Espero tenerte en otro programa. Espero que nos estés comunicando. Y voy a plantear al señor Jorge Delgado de Anecafé, el director de la Taza Dorada, que he conversado contigo y el planteamiento a ver si la ¿Para cuándo va a ser la factibilidad. siguiente taza dorada? Y ¿Para la cuándo siguiente será la Taza siguiente taza? Dorada toca para el mes de agosto. Yo no tengo ninguna autoridad para hablar a nombre de Anecafé, pero sí participo en los concursos. La próxima será convocado para el mes de agosto y septiembre será la parte final con todo lo que manda la ley, notarios, jueces, baristas, jueces nacionales e internacionales. O sea que hay suficiente tiempo para que Zamora y el Ecuador entero se prepare, lo cual los que Sí, sí. clasifiquen, ojalá Dios quiera que se dé la tasa dorada en China y puedan ir a China. Así que estamos comunicándonos, Salvador. Tienes Canal Águila TV a tus órdenes. Nuestra amistad tiene décadas. Es cuestión de que tú me llames, Leonardo. Quiero transmitir al país a través de Canal Águila TV tales cosas y coordinamos. Un fuerte abrazo. Tus palabras finales, Salvador Quispe. Gracias, mi estimado Leonardo. Estaremos muy atentos del desarrollo de la taza dorada del café por allá por agosto, septiembre. Yo estoy seguro que de mi provincia van a asistir, vamos a estar allí acompañando. Y por otro lado, también insisto en la invitación a todos nuestros hermanos que quieran involucrarse en la mesa que está trabajando la propuesta para el sector agropecuario en el marco del Parlamento de los Pueblos del Ecuador. Será muy útil esa propuesta porque hay que insistir en esto, tenemos que seguir bregando en esto, si no trabajamos nosotros, los que estamos vinculados directamente a la tierra, nadie lo va a hacer. Así que esta es una tarea nuestra. Leonardo, estás invitado, los colegas suyos, saludos para todos ellos. Estamos invitados, esta tiene que ser una buena minga nacional de todos los que le tenemos cariño al campo, a la agricultura, al sector agropecuario en general. Sigamos trabajando en esto, ese es el deseo que tengo y estaremos en contacto. Gracias, gracias a todos y volver a mirar al campo, el Ecuador agropecuario, el Ecuador profundo en Canal Águila TV.